Hola chiquillas y chiquillos de primer nivel, mi nombre es Lorena Vargas. Vamos a empezar a trabajar por la guía número 7, que es la penúltima guía de este año, ¿ya? Vamos a trabajar con probabilidades. Probabilidades, tienen que tener en cuenta qué es lo que es un experimento aleatorio. Estamos hablando de algo que no está determinado, puede pasar cualquier cosa. Entonces, generalmente, ¿qué tiene que ver con la suerte, que se podría decir? ¿Cuál es la probabilidad, o sea, el experimento aleatorio de que el lanzamiento de un dado, el experimento aleatorio, por ejemplo, en el caso de que tú juegues loto, el quino, todo eso donde tú no sabes a ciencia cierta cuál va a ser el resultado, se le llama un experimento aleatorio, ¿ya? El espacio muestral son todas las posibilidades que yo tengo de yo trabajar en ese ámbito, ¿ya? Entonces, cuando yo digo el lanzamiento de un dado común, estamos hablando de un dado común de 6 caras, que obviamente que no está truqueado, entonces puede salir cualquier número, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el espacio muestral en ese caso? El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, ¿ya? Los ejercicios propuestos que yo dejé aquí, recuerden que son los que se desarrollan sin nota, ¿ya? Lanzar una moneda. Cuando yo estoy hablando de lanzamiento de una moneda, tengan en cuenta que la moneda tiene dos partes. Una aparece una carita, bueno, y en la otra me aparece el número, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 500, ¿ya? Entonces el espacio muestral simplemente son esos dos números, o sea, son esos dos elementos. O puede ser cara o sello, ¿ya? Entonces no me puede aparecer otro elemento más. Entonces ese es mi espacio muestral en el caso de, eh, estamos hablando de mi caso del lanzamiento de una moneda, ¿ya? Si giramos la ruleta que se muestra aquí, si ustedes se fijan en la ruleta que aparece ahí, el espacio muestral en este caso serían los números donde puede caer la flechita de la ruleta cuando uno se gira, ¿ya? Entonces me puede caer en el 100, en el 1000, entonces yo tengo que escribir todos esos valores. Entonces en el caso del ejercicio número 2, tenemos el espacio muestral. Y tenemos, nosotros si miramos bien, recuerden que lo que aparece al final es el símbolo de peso, así que voy a poner solamente los números. El menor de ellos, porque lo voy a dejar ordenado, ya sería el 100, de ahí sigue el 300, de ahí sigue el 400, después ¿quién sigue? El 300, 400, el no, este es 5000, este es 1000, este es 2000, 4000, 800 sería el que sigue. Después seguiría entonces 1000, después 2000 y seguiría el 5000 y por último el 7000 que está en blanco, ¿ya? Bueno, ahí ya le está agregando un cero. Entonces, si me fijo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Entonces, ese sería mi espacio muestral, ¿ya? Si me equivoqué en algún número me avisa, porque soy un poquito ciega. Vamos viendo en el caso del número 3, si ustedes se fijan, en el caso del número 3, yo me fijo acá, me aparece aquí una caja con bolitas de colores, pero estas bolitas de colores cada uno tiene un número, así que yo lo que voy a hacer es poner en el espacio muestral simplemente los números. Entonces tenemos en el caso del número 3, el espacio muestral en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tengo 8 bolitas de diferente color, ¿ya? Entonces, el número 4 lo voy a dejar escrito acá, pero para que se entienda que es porque lo pregunto en la actividad. En la parte de verdadero o falso me aparece el lanzamiento de 2 dados comunes, ¿ya? Así que este queda soplado aquí para que
Para la gente que vio el video ya sabe la respuesta. Entonces vamos viendo en el caso del número 4, tengo el lanzamiento de 2 dados comunes. Si ustedes se fijan, me puede salir cualquier valor en los dados, pero tengo que ver todas las posibilidades, porque como estoy viendo el espacio muestral, son todas las posibilidades, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es, en mi mente, voy a dejar fijo el primer dado y voy a empezar a hacer correr el segundo dado, va a tener todas las posibilidades. Entonces lo que voy a hacer es tomar el menor valor en el primer dado, que sería que fuera el 1, y obviamente en el segundo dado me va a aparecer el 1, me puede aparecer eso. Si en el primer dado yo lo dejé fijo, que me apareciera el 1, en el segundo dado estamos haciéndolo correr, entonces me puede aparecer el 2. Si en el primer dado lo dejé fijo en el 1, en el segundo dado me puede aparecer el 3. Y se fijan que estoy haciendo correr solamente el segundo dado, pero lo puedo hacer desordenado esto, pero generalmente no lo recomiendo mucho porque empiezo a hacer repetir valores o me termino omitiendo algunos posibles, ¿ya? Entonces por eso más que nada se hace ordenado, no es que sea la regla de hacerlo ordenado, pero es por una cosa de que, en mi caso es porque yo me pierdo. Entonces, tomamos que el primer dado fuera 1 y hice correr el segundo dado y sabemos que llega hasta el 6. Entonces voy a tomar ahora en cuenta que el primer dado es 2 y lo voy a empezar a hacer correr de la misma manera el segundo dado. Sigo teniendo en cuenta que el primer dado es 2, ¿ya? Y el segundo dado lo empiezo a hacer correr hasta el 6. Y ahora voy a tomar en cuenta que el primer dado es 3 y hago exactamente lo mismo. Empiezo a hacer correr el segundo dado. Aquí me equivoqué, estoy repitiendo. Y tengo el 3 con el 3 y así. El 3 con el 4, el 3 con el 5. Estoy haciendo correr el segundo dado. Y vamos haciendo lo mismo. Tomamos en cuenta que el primer dado me salió el 4 y empiezo a hacer correr el segundo dado. Entonces, si ustedes se fijan, a diferencia de cuando era un dado, eran 6 posibilidades y aquí es mucho más que 6 posibilidades, ¿ya? Son en total, cuando se fijen, me van a salir 36 posibilidades. Entonces, el primero me salió 1 y voy haciendo correr. Entonces, imagínense si fueran 3 dados. La posibilidad en ese caso son 216 posibilidades. Entonces, no, sí, aumenta mucho. Entonces, para que se entienda la idea de que a mayor cantidad de elementos de mayor la cantidad que tengo de posibilidades, ¿ya? Entonces, por ende, igual generalmente cuando yo estoy jugando algo que tenga que ver con juegos de azar como el loto, el quino, la cantidad de números que se empieza a trabajar, ¿ya? No la cantidad de números que te aparecen ahí cuando tú ves ahí que tú dices puedes elegir 6 números, es la cantidad de posibilidades que tienes de los números que están jugando. Porque si están jugando con 30 números, tienes menos probabilidad de que te salgan los números que tú quieres si tú estuvieras jugando con 20 números en total, ¿ya? Entonces ahí es importante, ya. Entonces estamos en la corrida del 5 y por último la corrida del 6. Entonces se fijan que el primero lo dejé en 6 y el segundo empecé a correr y ahí ya no tengo más posibilidades. Entonces, el primero lo dejé fijo en la primera fila y así lo fui dejando en cada uno y hice correr el segundo dado, pero si ustedes se fijan, en todo momento hice correr todos los dados y tengo en total que la cardinalidad, que esto no lo pregunto, pero yo lo dejo aquí anotado, este símbolo que aparece de gato es cardinalidad, significa la cantidad de elementos que tiene el conjunto, por si acaso. Y en este caso la cardinalidad de esto sería 36, son 36 elementos. No lo pregunto, ni lo escribí ahí lo de la cardinalidad, pero lo voy a estar ocupando en todo momento cuando tenga que calcular la probabilidad. No tienen que ocupar el símbolo por si acaso, pero sí voy a ocupar la cantidad de elementos, ¿ya? Así que eso es lo importante acá. Vamos viendo entonces aquí
cuando estoy hablando de un evento o suceso, estoy hablando de un subconjunto, algo que sucede con respecto a nuestro espacio muestral, ¿ya? Entonces, algo menor a eso. ¿Puede ser mayor a eso? Sí, no, sí puede ser hasta el mismo espacio muestral según lo que yo te pregunte en el problema, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, aquí me aparece un ejemplo, me dice para el experimento lanzar un dado común, estamos hablando de un dado común de 6 caras, ¿ya? El evento, y puse que salga un divisor de 6. Cuando yo estoy hablando de los divisores de 6, estoy hablando de todos los números que dividen al 6, ¿ya? Que me dé un resultado exacto, por si acaso, pues no me, que me dé decimal, no me tiene que dar decimal, ¿ya? Entonces a eso me refiero con divisor. Entonces los divisores de 6 es el 1 divide el 6, ya, obviamente, porque 1 por 6 me da 6. El 2 divide el 6 porque 2 por 3 me da 6. El 3 divide el 6 porque 3 por 2 me da 6. Y el mismo 6 divide el 6 porque 6 dividido en 6 me da 1. Entonces 6 por 1 es 6, ¿ya? Entonces para que se entienda la idea que esos son los números que dividen, entonces el evento son esos elementos y se denota con la letra A. No es necesario en este caso que nosotros no nos vamos a preocupar porque eso no lo voy a preguntar mucho en la, o sea, no lo pregunto en la evaluación prácticamente, ¿ya? Por si acaso. Ejercicio propuesto. Me dice el experimento lanzado en un dado común, el evento que salga un 5. Si yo estoy preguntando, o sea, si estoy pidiendo que me escriban el evento, porque eso yo lo escribo, o sea, el evento, en este caso, el primero me dice que salga el número 5. ¿Cuántos números 5 tengo en el dado? Uno solo, pues. Entonces sería el 5. Ese es, ¿ya? Entonces es un elemento, ¿ya? Para que se entienda. Es uno. Me dice salga un 5. Me dice que el lanzar una moneda que salga cara. Lo mismo. En el caso de la número 2, que salga cara. Entonces el evento es simplemente cara, no es nada del otro mundo, ¿ya? En el caso de... me dice, en el 3 me dice lanzado un dado común, el evento que me salga par, ¿ya? Que salga par. Entonces vamos viendo, entonces la número 3 me dice que salga par. Recuerden que el espacio muestral que tengo aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 elementos que yo tengo en el lanzamiento de un dado. Entonces, los números pares, en este caso, me equivoqué, aquí son el 2, el 4 y el 6. Esos 3 elementos nosotros tenemos como en este caso los números pares, porque son los múltiplos de 2. Entonces nuestro aquí evento o suceso serían el 2, el 4 y el 6, ¿ya? Entonces tengo 3 elementos nomás que cumplen el hecho de que sea número par. Cuando salga un primo, es importante que en el caso, también el lanzamiento dado común, más que nada te lo voy a explicar para que se entienda qué es lo que es un número primo, porque uno generalmente, como no lo ocupa mucho el número primo, no se acuerda. Entonces ahí es el problema con eso. Ya vamos a borrar acá, pero es que vamos a ocupar el mismo espacio porque estamos en lanzamiento de un dado, eh, así que sigue siendo el mismo espacio muestral, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los primos acá? Los primos serían el 2, el 3 y el 5. ¿Por qué? Porque recuerden que los primos, el 1 no es ni primo ni compuesto, ¿ya? Así que el 1 se saca de ese mundo. Del 2 para adelante se toma en cuenta esto. Son aquellos números que no tienen ningún otro divisor, que no se pueden descomponer en múltiplos. ¿Se fijan? Entonces no tiene otro divisor más que el mismo, o sea, el mismo número y el 1, porque todo número es divisible por el mismo número y el 1. Pero a diferencia, por ejemplo, el 6 se puede descomponer en 2 por 3, porque se le llama un número compuesto, ¿ya? 2 por 3 me da 6, o 3 por 2 me da 6, ¿te fijas? Pero en el caso del 5 no, pues, no va a encontrar dos números, aparte obviamente del mismo 5 y el 1, pero no va a encontrar otro número que me dé multiplicado me dé 5, ¿ya? Así que lo mismo pasa con el 3 y lo mismo pasa con el 2, entonces aquí los números primos son el 2, el 3
y el 5. ¿Ya? Entonces, para que se entendiera qué es lo que era cuando yo me estaba refiriendo con los números primos aquí. ¿Ya? Entonces, vamos viendo... Esto lo pregunto en verdadero o falso. Me dice, un evento que no tiene elementos se llama evento imposible. ¿Ya? Y un evento que es igual al espacio muestral se le llama evento seguro. ¿Ya? Cuando yo estoy hablando de imposible, porque no puede suceder, jamás puede suceder eso. Entonces, aquí me dice el lanzar un dado común que salga mayor que 7. Estamos hablando de un dado común, del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que sea mayor que 7. Es imposible que me parezca un número mayor que 7. Ni siquiera me puede aparecer el 7. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una caja donde tengo bolitas amarillas y bolitas rojas. Entonces yo te digo, ¿cuál es el evento? O sea, te pregunto, el evento que me aparezca una bolita negra. No puedo, porque tengo dos colores que no son el negro, porque ya se me olvidaron qué colores tiene. Pero generalmente a eso me refiero yo con en evento imposible, no me puede pasar, ¿ya? Y el evento seguro siempre pasa, siempre. No importa cómo tú lo hagas, siempre va a suceder lo que yo te estoy pidiendo, ¿ya? Aquí en el ejemplo puse el experimento de lanzar un dado común, ¿ya? De 6 caras. Me dice el evento que sea menor que 7. El 1 es menor que 7, el 2 es menor que 7, el 3 es menor que 7, el 4 es menor que 7, el 5 es menor que 7, el 6 es menor que 7. Entonces son todos los elementos. Aquí el evento es lo mismo que el espacio muestral, por lo tanto es un evento seguro. ¿Ya? Entonces eso para que se entienda la idea de la diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? Lo que aparece acá, perdón, me dice... si no tienen elemento común, o sea, que no depende uno del otro, o sea, simplemente, por ejemplo, cuando yo tengo los eventos de que me aparezca un número par y el evento que aparezca un número impar, los pares y los impares no tienen nada en común. Los pares son el 2, 4, 6, estamos hablando del lanzamiento de un dado común de 6 caras, y los números impares son el 1, 3 y el 5. Se fijan que no hay ningún número en común. A eso se le llama eventos mutuamente excluyentes, ya para que se entendiera la idea, ¿ya? Sí, por eso me dice aquí la intersección es vacía, se refiere a que no tienen nada en común entre ellos, ¿ya? Y cuando tienen algo en común entre ellos, entonces tú ahí le dices que son eventos no excluyentes, le ponen nombre para todo, pero es para la idea, ¿ya? Esto no lo pregunto acá, pero en la evaluación creo que sí, tengo la duda ahí porque este contenido lo tengo tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Y en el segundo nivel sí le pregunté eso, pero tengo la duda si a ustedes le pregunté eso. Así que ahí, pero ahí cualquier cosa me van a poder hacer las consultas más adelante, ¿ya? Lo importante de esta guía es esta regla de acá, que me aparece acá, la regla de Laplace, ¿ya? Cuando yo hablo de la regla de Laplace, estoy calculando probabilidades, ¿ya? Cuando yo quiero calcular probabilidades, aquí me dice que son los casos favorables por los casos posibles. Los casos favorables que me aparecen en la parte de arriba son los elementos que están en el conjunto de eventos o sucesos que estábamos viendo recién, ¿ya? Por ejemplo, que fuera un número par. Entonces yo decía, número par del 1 al 6 es el 2, el 4 y el 6. Entonces tengo 3 elementos. Ya veo que se entienda que es la cantidad de elementos que tenga el conjunto. Y los casos posibles, que en la parte de abajo es todos los elementos, o sea, la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral, ¿ya? Por eso cuando yo pasé al principio espacio muestral y después pasé evento, son la cantidad de elementos que yo voy a colocar acá en la probabilidad, ¿ya? En palabras simples, cuando yo estoy calculando probabilidades, ¿ya? Vamos a borrar acá. Si yo quiero calcular la probabilidad, por ejemplo, que la probabilidad de que sea par. ¿Ya? Par, ¿qué cosa? Estamos hablando del lanzamiento de un dado de 6 caras. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que el lanzamiento de un dado de 6 caras tiene 6 elementos. ¿Ya? Entonces, automáticamente los casos totales me quedan 6. ¿Ya? Y el evento que sea par, ¿ya?
son el 2, el 4 y el 6. Entonces, ¿cuántos elementos tengo acá que cumplen que sean par? Son 3 elementos, entonces la parte de arriba son 3. Entonces, la probabilidad de que me sea par es 3 de 6. ¿Ya? ¿Se fijan? Es sumamente simple. ¿Puedo complicarlo un poco? Sí, siempre lo puedo complicar un poco, pero la verdad es que yo para la evaluación no lo hice así. Ya así que no se compliquen la existencia porque simplemente lo hice lo más sencillo posible, tratando de preguntar todo lo que podía preguntar de esto, ¿ya? Como siempre, porque la idea es tratar de hacerlo más fácil, ¿ya? Son 3 de 6, por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Simplificar es una de las funciones, ¿ya? O sea, yo puedo dividir en 3 arriba y en 3 abajo, y me queda 1 de 2, ¿ya? Entonces la probabilidad es un medio. Obviamente en la evaluación me va a salir 3 de 6 por si acaso, pero, pero como yo le digo, puede aparecer así, ¿sí? Pero no en la evaluación, no conmigo, ya por si acaso. Y la otra forma es porcentual. Cuando yo estoy pidiendo la probabilidad porcentual, simplemente saco la probabilidad del evento y lo multiplico por 100, ¿ya? Así que ese es un medio, o el 3 partido por 6 lo multiplicas por 100, ¿ya? Lo multiplico por 100 y eso simplemente me da que es el 50%, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea. Sí, porque ustedes lo hacen y se van a fijar que les va a dar eso, ¿ya? Sí, porque me va a quedar 3 por 100 es 300, y 300 dividido en 6 me da 50. Así que les queda así. Y lo mismo si yo lo tomo con el medio, porque me va a quedar 1 por 100 es 100 y dividido en 2 me queda 50. Ya para que se entienda la idea, que eso es probabilidad porcentual. No lo pregunto en la parte de la actividad, pero igual lo explico por si acaso. No es nada del otro mundo lo que es probabilidad. Pero hay que tener cuidado porque de repente siempre tiene su truquito en la forma de que está escrito. Aquí me dice la probabilidad del evento contrario. Yo lo pregunto en el verdadero o falso, por si acaso, ¿ya? Entonces me dice, en el caso anterior, al lanzar un dado común, que estamos hablando de un evento contrario, es simplemente saco la probabilidad del evento y se lo resto a 1. Así de simple, ¿ya? Para que se entienda la idea. Me dice en el caso anterior, dice, al lanzar un dado común, la probabilidad de que no salga divisor de 6, ¿ya? Que no salga divisor de 6. Generalmente no se complique mucho la existencia con aquí me sale la idea de evento contrario, pero estamos hablando, me dice que no salga divisor de 6, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea. Entonces, no divisor de 6, ¿cierto? Entonces tenemos no divisor de 6. Entonces, ¿yo qué hago? Estamos hablando del lanzamiento de un dado. El lanzamiento del dado del espacio muestral son los números del 1 al 6. Y yo digo lo contrario que sea divisor de 6. Entonces yo digo, ¿cuáles son los divisores de 6 acá? Entonces, para saber cuál es lo contrario. Entonces, los divisores de 6 son, dijimos, que eran los números que dividen al 6. Entonces los números que dividen al 6 son el 1, el 2, el 3 y el 6, ¿cierto? Entonces si tú te fijas, esos son los números que dividen al 6. En total son los divisor de 6, son 4 elementos, ¿cierto? Son 4, obviamente, de 6 en total. Y lo contrario son los que no son divisores de 6, y en este caso son el 4 y el 5. Entonces voy a tener que son 2, ¿de cuánto en total? 2 de 6, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea. ¿Por qué explico eso? Porque generalmente, como van a tener que estar restándole el 1 a este valor, generalmente uno ve fracciones y ya empieza a tener como traba a la hora de. Pero si tú te fijas, lo puedo hacer sin tener que hacer la resta con el 1. Entonces simplemente yo dije, como estoy pidiendo los que no son divisores de 6, son los que están en verde, que lo puse así. Primero descarté quiénes son los divisores de 6. Entonces dije, los que dividen al 6 son el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. En total tengo 4 de 6.
Y los que no son divisores, ahí los puse en verdecito, obviamente, son 2 nomás de 6. Ahora, si tú te fijas, acá en la guía me parece que es 1 de 3. No es el mismo resultado de acá, sí es el mismo, lo que pasa es que en la guía está simplificado. Simplemente lo que hice fue dividir en 2 esto. Recuerden que cuando yo simplifico, divido arriba y abajo por el mismo valor. Entonces, 2 dividido en 2 me da 1 y 6 dividido en 2 me da 3. Y es lo mismo que me aparece acá, ¿ya? Exactamente la misma idea. Entonces, tengo 1 de 3. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea de qué es lo que es el evento contrario. ¿Ya? Sí, me dice el valor de la probabilidad se encuentra entre 0 para evento imposible, porque no me puede aparecer nunca, ¿ya? Y 1 para evento seguro. El 1 porque me puede ser todos los números, entonces de los que yo tengo en mi caso total, ¿ya? Sí, la forma usual es representar la fracción, como le estaba diciendo, un número decimal, sí, porque si divido el número de arriba dividido en el de abajo, me da el número decimal, que es 0, y algo siempre. O porcentaje, como yo le estaba explicando, que era multiplicarlo por 100 a esa fracción o a ese número decimal, ¿ya? Lo que dice acá es lo que yo le explicaba anteriormente. Me dice la probabilidad es el grado de la posibilidad de que algo ocurra. Sí, puede ser, como decía yo, el lanzamiento de un dado, que me aparezca el 1 es 1 de 6, que me aparezca el 2 es 1 de 6, que me aparezca el 3, 1 de 6. Entonces, te fijas, todas tienen la misma probabilidad de que aparezcan, pero no, o sea, no garantiza, aquí me dice, no la garantía que va a ocurrir en un número definido de casos. O sea, puede aparecer muchas veces el 1, como no me puede aparecer nunca el 1 cuando yo lanzo 10 veces el dado. Entonces, ahí es importante que no determina, no es algo determinado en la probabilidad. ¿Me puede pasar? Sí, es una probabilidad que pueda pasar. Ya, entonces, para que se entienda la idea. Es como cuando le dicen el clima. Cuando nos dicen hay una probabilidad de que haya chubasco y hay veces que no pasa. Entonces, hay veces que sí, que se larga a llover fuerte. Bueno, este último tiempo no, pero la idea, ¿ya? Hay 2 operatorias para probabilidades. Las operatorias que nosotros vamos a trabajar es la multiplicación y la suma, ¿ya? Entonces, para que se entienda que son 2 posibilidades que me pueden aparecer. Cuando es suma, ¿cuándo yo voy a trabajar con suma? La suma es lo mismo que la letra O en el asunto de la probabilidad. O sea, cuando tengo el problema de planteo me aparece O, ¿ya? Ahora tú dices, ¿en qué parte me aparece O? Es, por ejemplo, aquí ya tengo ejercicio propuesto. Me dice, una caja contiene 5 esferas verdes, 2 amarillas y 3 rojas. Si se saca una esfera, o sea, cualquier pelotita que tenga, ¿no? Estamos hablando de una cajita, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad que sea roja o amarilla? Entonces, lo que yo hago es roja o amarilla. Entonces, si ustedes se fijan, rojas, primero tengo que ver cuántas esferas tengo en total, ¿ya? Tengo 5 verdes, tengo 2 amarillas y tengo 3 rojas, ¿ya? Bueno, me queda medio raro el amarillo aquí. Voy a bajar ahí. Entonces tengo eso. Tengo 5 verdes, 2 amarillas y 3 rojas. En total tengo 10 esferas, ¿cierto? Tengo 10 bolitas. Ya, para que se entienda la idea. Y me dice rojas son 3. ¿De cuántas bolitas en total? De 10. Entonces estoy sacando la probabilidad, ¿ya? Y como les dije, ahí me aparece una O. Entonces, O más, cuando es O, sumo. Así de simple. La probabilidad de que sea amarilla, amarilla. ¿Cuántas amarillas tengo? 2. ¿De cuánto en total? 10. ¿Ya? En total, ¿cuántos tengo? 5. Cuando yo hago suma y resta de fracciones, la regla es que la parte de abajo, que es el denominador, tienen que ser iguales, porque si no, no puedo hacer la suma. Si no, ahí ya tengo que empezar a hacerle el truco de buscar el mínimo con un múltiplo, o multiplicar, no sé. Pero
tienen que ser iguales para yo sumar o restar fracciones, sí o sí, ¿ya? Entonces, como los dos tienen un 10 abajo, me cumplen lo primero, así que simplemente sumo lo de arriba, 3 más 2 son 5, y conservo el 10 de abajo, ¿ya? Entonces, para que se entienda qué es lo que hice yo acá, ¿ya? Entonces, cuando me dice cuál es la probabilidad de que sea roja o amarilla, 5 de 10. ¿Pude haber hecho la suma antes? Sí, pude haber hecho la suma antes, simplemente haber dicho, ¿cuántas rojas tengo? Tengo 3. ¿Y cuántas amarillas tengo? 2. Ah, tengo 5 esferas que cumplen la idea. ¿5 de cuánto? 5 de 10. Entonces, si tú te fijas, es simplemente colocarla de esa manera, ¿ya? En el caso de la número 2, no la vamos a pescar mucho porque el problema es que son las cartas de baraja inglesa y generalmente lo ocupo cuando es presencial porque paso las cartas, ¿ya? La número 3 me dice, vamos a hacer uno parecido a este número 3, ¿ya? Pero vamos a lanzarlo de diferente manera, ¿ya? Para que se entienda bien. Entonces vamos a borrar acá. Entonces, cuando yo calculo la esfera, o sea, la probabilidad, es importante en ese sentido entender que la O es suma, ¿ya? Y la I, cuando yo estoy hablando de I, es multiplicación, ¿ya? Yo simplemente lo estoy viendo de manera bien básica porque en el caso de la O tiene un caso, es cuando tienen algo en común en los dos eventos que yo le estoy poniendo la O, que tengo que restarle eso que está en común, ¿ya? Pero como yo no lo puse en la evaluación, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? ¿Ya? Pero en el caso de la multiplicación yo puse los dos casos, ¿ya? Uno donde no voy a tener problemas, voy a ser la persona más feliz del mundo en resolver ejercicio, y en otro donde yo voy a empezar a eliminar elementos porque se me ocurrió quedarme con algo en el bolsillo, ¿ya? Entonces, palabras simples, por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejercicio 1 para que me entiendan la idea de todas las posibilidades que me puedan aparecer, ¿ya? Vamos a hacer la extracción de 2 esferas, ¿ya? Pero no lo vamos a hacer de inmediato las dos juntas, sino que voy a hacer la primera extracción y después voy a hacer la segunda extracción, ya para que se entienda la idea. Entonces voy a decir que la primera extracción, ¿ya? Es verde, ¿ya? Que quiero que sea verde. Y en la segunda extracción, quiero que me sea roja, ¿ya? Aquí yo lo que hago es, aquí me estoy diciendo, lo voy a poner acá, ¿cómo se le llama este? Con reposición. O sea que yo estoy devolviendo, ¿ya? Tú dices que, ¿qué estoy devolviendo? Lo que pasa es que cuando yo saco la primera extracción, tengo dos posibilidades del tipo de problema, ¿ya? Una es que yo saco, miro el color de la esfera y devuelvo la esfera a la caja. Y la segunda posibilidad de problema que yo te puedo poner de ejercicio es que yo miro la esfera, le veo el color y me lo echo al bolsillo. Por lo tanto, ya no está en el mundo de mi espacio muestral, yo ya eliminé un elemento. Entonces, te fijas, entonces hay dos posibilidades de que yo te pueda preguntar este mismo ejercicio, ¿ya? Entonces, aquí me dice con reposición. Cuando yo hablo con reposición, como dije, devuelvo la bolita y saco la probabilidad normalmente. Entonces me dice, la primera extracción es verde. ¿Cuántas verdes yo tengo en este ejercicio? Estamos hablando del ejercicio 1, donde son 5 verdes, 2 amarillas y 3 rojas. Entonces, ¿cuántas verdes tengo? Son 5. ¿De cuánto en total habíamos dicho anteriormente? 10, ¿ya? Como tiene una I, es un por. Como yo, la bolita que yo saqué era verde, la devolví a la caja, siguen estando la misma cantidad de verde y siguen estando las mismas 10 bolitas en la caja. Por lo tanto, cuando yo haga la probabilidad de sacar la segunda extracción, o sea, la segunda vez que yo vuelva a sacar una bolita, están todas las bolitas, así que no tengo que reducir nada. Pero en este caso yo estoy pidiendo que sea roja. ¿Cuántas rojas tengo? Tengo 3. ¿De cuánto en total? De 10. Multiplico hacia el lado, 5 por 3 me queda 15 y 10 por 10 me queda 100. Y ahí queda. Se puede simplificar, pero recuerden que yo no lo simplifico para la evaluación. ¿Qué pasa
si yo les digo que sin reposición? Sin reposición, entonces vamos a borrar acá, vamos a poner, y vamos a borrar esto, y vamos a borrar esto. Ya para que se entienda la idea que vamos a hacer lo mismo, pero ahora el mismo ejercicio, pero, o sea, sí, bueno, le pusimos 2, pero es la misma idea, sin reposición. Entonces, si yo lo digo sin reposición, en la primera extracción es normal, porque siguen estando las 10 bolitas ahí en la cajita, entonces la probabilidad de que sea verde, entonces si yo saco la verde, la miro, ¿cuántas verdes tengo? 5, ¿de cuántas esferas en total hay en la caja? Porque no me he robado todavía ninguna bolita, simplemente estoy mirando, ¿ya? Son 5 de 10, porque son 5 verdes de 10 bolitas en total. Pero la bolita verde que la tenía en la mano, me la eché al bolsillo. Si me la eché al bolsillo, en la caja ya no hay 10 bolitas. En la caja hay 9 bolitas, ¿ya? Y de las 5 verdes ya no hay 5 verdes, habría 4 verdes. Eso es importante. Ya me quedé con 4 verdes, con 2 amarillas y 3 rojas. En total son 9 bolitas. Entonces, ahora voy a sacar la probabilidad de que sea roja. Estoy hablando de que tengo 9 bolitas donde 4 son verdes, 2 amarillas y 3 rojas, porque una verde me la dejé en el bolsillo, ladronamente, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que sea roja? ¿Cuántas rojas yo tengo? Tengo 3. ¿De cuántas esferas en total tengo? 10. Entonces, multiplico hacia el lado, 5 por 3, perdón, me equivoqué. Mire que ya me estaba equivocando de nuevo. En el caso de este, que era sin reposición, sin reposición, son 9 aquí. Sí, porque habíamos dicho que tenía 4 verdes, 2 amarillas y 3 rojas. Por lo tanto, tengo 9 esferas, ¿ya? Porque la probabilidad de que sea roja, siguen estando las 3 rojas, no he eliminado ninguna roja, siguen estando 3. Pero los casos totales ya no son 10, serían 9 porque son 4 verdes, 2 amarillas y 3 rojas. Yo me equivoqué recién, así que ahí lo corregimos, ¿ya? 5 por 3 me queda 15 y 10 por 9 me queda 90, ¿ya? Así que si ustedes se fijan en el anterior, me había quedado, si yo retrocedo un poco el video, me queda 15 de 100 y en este me queda 15 de 90. Solamente cambió la parte del denominador porque las esferas no coinciden en el color, así que ahí cambia un poco. Ya sí, porque va a cambiar simplemente si es que yo le digo ambas son del color verde, ya entonces yo voy a hacerla de verde para las dos cosas, ¿ya? Entonces, pero para que se entienda la idea, ¿ya? Y eso es todo. Eso es todo, prácticamente. Entonces, solamente tienen que saber qué es lo que es un divisible por 3, qué es lo que es un número primo. De repente puedo preguntar, pero si ustedes se fijan, no voy a no, obviamente no pregunté nada del naipe, de la baraja inglesa, porque lo pongo acá, pero la idea es que no lo pregunté en la evaluación porque no todos conocen la baraja inglesa y así que no tienen ni idea cómo hacer la parte esa. ¿Ya? Entonces, para que se entienda la idea de cómo eso. Esos son todos los ejercicios, así que cualquier duda me hacen las consultas.